Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 3, conformado por mi persona, Alexia Beita, por Johan Matarrita, Juana Cuña, Jason Rojas y Fabián Alvarado. Nosotros les vamos a platicar un poco sobre las matrices aplicadas a la ingeniería informática. Lo que nosotros buscamos con este proyecto es aportar la información necesaria para el uso adecuado de las matrices aplicadas en cuanto a la ingeniería informática, esto con el fin de responder a las necesidades básicas que puedan surgir en cada uno de los usuarios. Por lo que vamos a explicar un poco cómo sus conceptos básicos y de cómo se conforman las matrices, para que así se pueda elegir la que más se adecue a las necesidades de cada uno de los lectores, siendo así su representación y manipulación más sencilla en cuanto a los datos. También buscamos abordar sus diferentes tipos y resolución eficaz ante la utilización de códigos de programación. Bueno, también buscamos servir de apoyo y de refuerzo para la investigación de las matrices aplicadas en la ingeniería, tanto para nosotros como para cualquier estudiante que desee profundizar en este tema. Nuestro objetivo principal es llegar a todas las personas que se encuentren interesadas en el aprendizaje de las matrices aplicadas a la ingeniería. De una manera, también demostrar sus usos y beneficios hacia cualquier persona con conocimientos básicos que logre entender y usar ese conocimiento. Actualmente en el campo de la ingeniería, las matrices se utilizan en diferentes áreas. Algunos de sus ejemplos serían, por ejemplo, en bibliotecas gráficas, donde utilizan aplicaciones en 2 y 3D, en la resolución de circuitos eléctricos, en la encriptación de códigos y uno de los ejemplos más sencillos sería la seguridad biométrica que tienen ahorita los teléfonos inteligentes. Por esta razón es importante que conozcan sus diferentes usos, beneficios y el alcance que tiene este sistema de ecuación. Nuestro objetivo general sería desarrollar la aplicación de las matrices en la cotidianeidad con énfasis en la informática. Asimismo, analizar los conceptos, elementos, fórmulas y teorías principales que conforman cada una de las matrices. Y por último, sería ejemplificar el uso que se le da a las matrices para la administración de datos en cuanto a la programación. Hola, buenas, mi nombre es Johan. Yo voy a hablar de lo que viene siendo la historia de las matrices. En este ámbito, el primero en usar el término matriz fue el matemático inglés James Joseph Sylvester en el año 1850, quien definió una matriz como lo que viene siendo un arreglo cuadrilongo de términos. A su regreso a Inglaterra en el año 1851, después de haber pasado un periodo migratorio en América, Sylvester establece contacto con Cayley, un joven abogado quien, al igual que él, compartían su interés por la matemática y que pronto se dedicarían solamente a esta. Cayley rápidamente entendería la importancia del concepto de matriz, ya que en el año 1853 publicó una nota donde aparecía por primera vez la inversa de una matriz. Después, en el año 1858, nos aparece la primera definición de matriz y donde se logra apreciar los arreglos coeficientes estudiados anteriormente para las formas cuadráticas y las transformaciones lineales, que son casos especiales de este concepto general. Asimismo, Cayley desarrolla el álgebra matricial, definiendo las operaciones básicas como lo son la suma, la multiplicación por escalares, así como la inversa de una matriz invertible. Cayley demostró que la multiplicación de matrices es asociativa e introduce las potencias de una matriz, así como las matrices simétricas y antisimétricas. Siendo fiel a la historia de la matemática, Cayley merece ser considerado como el fundador del álgebra de matrices. En el año 1870, el matemático francés Camille Jordan estudió una forma canónica para situaciones lineales sobre los cuerpos finitos de orden primo. En este contexto aparece por primera vez lo que hoy conocemos como la forma canónica de Jordan. La idea como tal de determinante tuvo su aparición en Japón y Europa casi al mismo tiempo. En Japón fue Takakazu Sekikowa el primero en publicar un trabajo sobre dicho tema.
en 1683, Secchi escribió un manuscrito titulado Método de resolver los problemas disimulados, en el cual se incluyen algunos procesos matriciales expuestos en forma de tablas, al más puro estilo de los matemáticos chinos de esa época, sin contar con un término que corresponda a la idea de determinante. Secchi da introducción a los determinantes y ofrece métodos generales para calcularlos, basados en ejemplos concretos, siendo capaz de calcular el determinante de matrices cuadradas de hasta orden 5. Por otra parte, Cauchy en 1826 usó el término tabla para la matriz de coeficientes. Además, introdujo los valores propios de este tipo de matrices y probó algunos resultados sobre diagonalización de una matriz con el objetivo de convertir una forma cuadrática en una suma de cuadrados. Y eso sería mi parte. Muchas gracias. Ok, en este caso, no podemos abarcar la investigación sin antes hablar acerca de la teoría. Por eso en este momento, les haré una breve explicación de la teoría más relevante de esta investigación. Podríamos empezar preguntándonos qué es una matriz. Bueno, una matriz, es un conjunto bidimensional de números que se representa en una tabla cuadrada o rectangular en la que se manipulan o almacenan datos. Estos datos también son llamados elementos. Además, se pueden ordenar en filas y columnas, en donde una fila es cada una de las líneas horizontales de la matriz y una columna es cada una de las líneas verticales. Las matrices tienen numerosas aplicaciones en la representación y manipulación de datos, así como en cálculos numéricos y simbólicos derivados de modelos matemáticos utilizados para resolver problemas en diversas disciplinas. También estas se pueden descomponer de varias maneras y utilizarse para describir sistemas de ecuaciones lineales y registrar datos que estos dependen de distintos parámetros descritos en la teoría de matrices. También contamos con tipos de matrices. Como tipo de matrices tenemos una gran cantidad, pero se hará un repaso breve y conciso de las más comunes y utilizadas, ¿verdad? Además de una explicación corta, pero bien detallada y explicada. Bueno, tenemos la matriz nula. Esta matriz sabemos que es aquella cuyos elementos son todos ceros o todos sus datos son cero. También tenemos una matriz fila. Esta matriz es la cual cuenta con una sola fila, valga la redundancia, de manera únicamente horizontal. También contamos con la matriz columna. Esta matriz es muy similar a la anterior, solo que únicamente cuenta con una columna igual, pero esta sería de manera vertical. También tenemos la matriz cuadrada, que es aquella que tiene el mismo número de filas que de columnas. Esta es la única que posee grado, que es igual, que el grado es igual al número de orden. También la matriz rectangular, que es aquella matriz donde m es diferente de n. Esto también se puede decir que es desigual al número de filas y de columnas, donde m hace referencia a filas y n hace referencia a columnas. Matriz identidad, esta es una matriz diagonal en la que todos los elementos de la diagonal principal
son números. La matriz traspuesta, esta matriz cambia de posición los elementos de la fila y columna. Em, Algo más detallado o mejor explicado podría ser em, que cambia las filas a columnas y las columnas a filas. También otras matrices adicionales que se pueden ver muy a menudo en la ingeniería informática, este, pueden ser matrices triangular, que esta es una matriz un poco particular de la matriz cuadrada, que es cuando los elementos por encima o por debajo de la diagonal principal están conformados por ceros. Esto dependiendo dónde se encuentren, es el nombre con que se designa, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Porque además cuenta con dos subtipos de matrices que son matriz triangular superior y matriz triangular inferior, que sería la matriz triangular superior, sería cuando los ceros se encuentran en la parte superior de la matriz y la otra sería la matriz inferior, que sería cuando los ceros se encuentran en la parte inferior de la matriz. También está la matriz diagonal, que esta sería la matriz cuadrada cuyos elementos que se encuentran sobre y por debajo de la diagonal principal son cero. También la matriz escalar, que es toda la matriz diagonal en la cual los elementos de la diagonal principal son todos iguales, todos los de la diagonal principal. Y por último tenemos la matriz inversa, que la matriz inversa se puede representar la matriz cuadrada A, que puede ser invertida si y solo si existe una matriz B con la propiedad de AB es igual BA, que es igual a I, que donde I es la matriz identidad y la matriz B es única. La llamamos inversa de A y se denota como A menos 1, elevado a la menos 1. Esto es decir, una matriz que tiene inversa si su determinante no es cero, sea A y B matrices invertibles del mismo orden. Buenas, mi nombre es Juan David Acuña Mora y a mí me corresponde dar explicación a la parte del análisis de resultados. Bueno, como se ha logrado evidenciar anteriormente, las matrices poseen una amplia variedad de campos en los cuales pueden ser utilizadas. Sin embargo, el objetivo o el propósito de esta investigación es demostrar su aplicación y su factibilidad en el ámbito de la ingeniería informática, específicamente en el ámbito pues de la programación. Para cumplir este propósito de una forma más eficaz, sencilla y no tan extensa, nos vamos a centrar específicamente pues en el área de bases de datos. Claramente las matrices poseen muchos otros usos en el área de la programación. Sin embargo, eso haría muy extensa y bastante general, pues la explicación de dicho tema. Para iniciar, vamos a explicar los conceptos más básicos a la hora de crear una matriz desde cero, pues en programación, ¿verdad? Antes de saltar directamente al área de bases de datos. Para iniciar, podemos ver en la imagen superior derecha el proceso de la creación o la inicialización de una matriz en un lenguaje de programación, específicamente en Java. Podemos ver que la letra fusia que dice int anterior a nombre matriz nos estaría a nosotros indicando o especificando el tipo de dato que vamos a almacenar en nuestra matriz. Esto es importante ya que cabe aclarar que pues debemos tener pues previsto qué tipo de datos vamos a almacenar. En este caso, int nos hace referencia a datos de tipo entero, números, básicamente, ¿verdad? Enteros, claramente.
También tenemos pues el nombre matriz, que es básicamente donde tenemos que nombrar a nuestra matriz con un nombre que tenga una relación congruente con lo que vayamos a trabajar para pues identificarla de una manera pues más sencilla a lo largo de nuestro programa. Y seguidamente en los corchetes indicaremos básicamente el número de filas y el número de columnas que va a tener nuestro arreglo o nuestra matriz. En el caso del ejemplo que podemos apreciar en la parte superior derecha, pues estaríamos teniendo una matriz de 3 columnas por 3 filas, ¿verdad? Básicamente 9 casillas, donde, no, donde todas y cada una de estas almacenarán datos únicamente de tipo entero. En la parte inferior izquierda podemos ver otro tipo de ejemplos que podemos hacer a la hora de crear o inicializar una matriz. No solamente puede ser de tipo entero, puede ser datos de tipo flotante, datos de tipo string, básicamente que vendrían a ser cadenas de texto, no números, y datos de tipo booleano. Con esto también ejemplificar la gran variedad o la gran cantidad de usos, ¿verdad? Que se le puede dar a la matriz, ya que podemos almacenar distintos tipos de datos, no solamente uno. Si pasamos a la imagen inferior derecha, podemos ver una de las funciones o uno de los usos que se pueden tener en una matriz, los cuales son básicamente ubicarnos en una casilla específica de toda la matriz, ya sea la fila 0 en la columna 0, que sería la primera, ¿verdad? Cabe destacar que en el área de la programación se empieza a contar a partir del 0, no del 1. En la casilla, qué sé yo, en la columna 3, fila 4, y demás, ¿verdad? Esto para editar específicamente una sola casilla sin tener que cambiar todo, pues claramente nos da una gran cantidad de posibilidades. Ya directamente pasando al análisis a la segunda etapa del análisis de resultados, que sería el área de bases de datos, pues bueno, las matrices son bastante importantes y son bastante utilizadas para esta aplicación, ya que también son conocidas como matrices de tabulación, que son donde los datos son recopilados y se organizan y se concentran en base a distintos parámetros que son determinados por la naturaleza de dichos datos y su objetivo. Básicamente, y en otras palabras, podemos interpretar que una base de datos es un almacén que nos permite almacenar grandes cantidades de información que posteriormente pueden ser encontradas fácilmente, ¿verdad? No solamente es las almacena, sino que también la idea es hacerlo de una forma pues organizada. Uno de los ejemplos más básicos sería como el que podemos observar en la esquina superior derecha, que básicamente es una tablita de Excel, bastante sencillo, pero cumple a la perfección con los requisitos para crear una base de datos, esto gracias a su formato bidimensional y que en adición se centra en almacenar datos en celdas, al igual que pues como lo hacen las matrices, ¿verdad? También cabe aclarar que existen otros tipos de, de programas especializados únicamente en el área de bases de datos, ¿verdad? Como lo pueden ser MySQL, Access, Oracle, que en estos programas pues es bastante importante entender la jerarquía y relaciones que existen entre variables, ¿verdad? Y tablas de registros. Claramente su uso es un poco más complejo porque no funcionan al igual que un Excel, ¿verdad? Que tiene también otras aplicaciones. También a la hora de programar una base de datos es importante tener en cuenta el uso de llaves primarias y secundarias entre cada una de las tablas. Estas llaves pues sirven para identificar datos únicos y repetibles entre todas las tablas de la base, los cuales se pueden usar para crear relaciones lógicas entre las tablas con el fin de identificar más rápidamente los registros, ¿verdad? Que contiene la matriz y su información. Un ejemplo pues bastante claro de esto sería básicamente la imagen que tenemos en la parte inferior, ¿verdad? Este es un ejemplo de una biblioteca donde se registrarían 3 conjuntos distintos de datos o tablas y estas 3 tablas tendrían una relación entre sí. En una biblioteca se registraría la información del cliente donde se van a requerir datos pues como el nombre, el apellido, ciudad, entre otros, y en las demás se va a hacer uso de un identificador para este usuario, que en este caso vendría a ser el cliente ID, como lo podemos ver marcadito en la parte superior.
el cual es un dato irrepetible y con el cual se logrará identificar a todos los demás. Seguidamente deberá registrar lo que el cliente compró, creándose una tabla de órdenes, y en esta se usaría el atributo del cliente ID, pero ya no como llave primaria, sino más bien funcionaría como una relación que habría entre la primera tabla para identificar a la persona que está haciendo la compra y ahora el código del identificador, la llave primaria, que básicamente este sería el orden ID. Y por último, pues estaría la tabla de los libros, ¿verdad? Donde se registrarían datos como el título, el nombre del autor, precio, entre otros, y serviría para identificar toda esta información por medio del ID del libro en la tabla de órdenes. Entonces, básicamente esto nos deja claro una de las grandes virtudes que tiene el uso de matrices en la programación, que es el área de bases de datos. Básicamente eso se utiliza hoy en día para prácticamente cualquier empresa. Necesita almacenar datos, necesita que esos datos sean almacenados de forma correcta, de forma segura y de forma ordenada, lo cual de mano de las matrices se puede llevar a cabo de una forma bastante eficaz y sencilla. Buenas, profesor. Mi nombre es Fabián Alvarado Porras y ahora yo le voy a comentar lo que serían las conclusiones que llegamos como equipo ya después de finalizar nuestro trabajo de investigación. En este caso, la primera conclusión que encontramos es que este trabajo aporta una gran cantidad de información para toda aquella persona que busca comprender y entender, ¿verdad? Lo que sería la empleabilidad de las matrices, así mismo como su importancia y muchos de los métodos que se pueden utilizar con estas herramientas. Como segunda conclusión a la que llegamos es que la notación de cada matriz es diferente, esto debido a distintos autores, ¿verdad? Aunque estas tengan una relación entre sí o una similitud, pero es gracias al trabajo de distintos aportes, ¿verdad? Grandes matemáticos, así como fue Leibniz, que elaboró la matriz y que también hizo que tuviese subíndice e índice, y el científico Cauchy implementó la asignación de números para cada fila. Como tercera conclusión, encontramos que este proyecto se llevó a cabo para principalmente un enfoque informático. Esto lo podemos ver, por ejemplo, como lo vemos reflejado con los smartphones, que es un ejemplo perfecto para este tema de matrices, ya que utilizan, ¿verdad?, lo que sería la seguridad biométrica y muchísimas herramientas más que vienen a base del uso de las matrices. Llamemos bases de datos, llamemos el mismo uso de las calculadoras que tienen estos dispositivos. Y como recomendaciones, tenemos dos recomendaciones sumamente importantes en el caso de que algún otro equipo de trabajo quiera hacer una investigación parecida a la nuestra. En este caso, nuestra primera recomendación es que evalúen y analicen los distintos tipos de matrices, ¿verdad?, que hay, buscando obviamente cuál se adecúa mejor para el tipo de ejercicio que quieran resolver. Es una de las cosas más importantes y a tomar en cuenta. Y como segunda recomendación es buscar fallas, analizar las fallas en telecomunicaciones y también en almacenamiento de datos o flujos de carga para graficar funciones cruzadas, ya que, bueno, las matrices como tal tienen esta característica, esta función que es de almacenar un conjunto de datos y es de suma importancia para buscar resolver distintos tipos de problemas. De momento, eso sería de nuestra parte. Agradecemos muchísimo la atención.